Bienvenido al videocast de B2B Marketing Mastermind. Todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa. Automatización, social selling, formación comercial, técnicas de venta, planes estratégicos, canales, novedades y los mejores protagonistas del marketing business to business. Date de alta en venderaempresas.com. Buenos días amigos, bienvenidos a otra vez B2B Marketing Mastermind con la colaboración de todos los expertos en B2B, en marketing que se hace de empresas a empresas. Hoy hablaremos sobre los funnels, los embudos de venta en B2B, un tema que daría para muchísimos más capítulos. Antes que nada, recordaros que en venderaempresas.com tenéis pues todo el elenco de profesionales, todos los vídeos, os podéis suscribir, recibir contenidos en vuestro email y sin funelizaros, os vamos simplemente a enviar el contenido que se vaya surgiendo cada semana. Mi nombre es Juan Mengual, soy experto en LinkedIn y en marketing B2B, como todos los compañeros que vais a ver aquí. Estoy en linkedintutorial.es y presto dispuesto voy a presentar y a dar la bienvenida calurosa, como siempre, a los compañeros del Mastermind en B2B, empezando por Marta de Francisco. Ella es madrileña, vive en Vigo, pero ahora está en Madrid. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, aquí he venido a pasar calor. Pero muy bien, muy bien. Bien, bueno, Marta de Francisco es experta en ventas, tiene además un podcast maravilloso y la podéis encontrar en eticacomercial.es y lleva ya pues un montón de tiempo dedicado al marketing y las ventas en business to business. Marta, tu experiencia en funnels es en embudos de venta, tal cual fabricados con automatismos. ¿Cuál es? ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el mundo de la funnelización o de los embudos de venta hoy? ¿Somos tan previsibles para en un embudo de venta a través de email, por ejemplo, convencer a gente y funciona en B2B? Bueno, pues yo tuve la suerte de entrevistar a David para el podcast, donde aprendí mucho sobre funnels y yo creo que es el futuro, que hay que hacerlo. En B2B va a ser sobre todo la puerta de entrada y luego habrá que rematar las personas, que para eso estamos aquí, pero yo creo que todos deberíamos de tener un funnel en mayor o menor medida como puerta de entrada. Así vamos a verlo y dilucidarlo en este videocast, que lo puedes ver tanto en el canal de YouTube como en los podcasts de Marketing B2B Mastermind. David Navas, tu empresa se llama funnel360.com, eres experto en el marketing inmobiliario, pero también en funnels. Explícanos, bueno, ante todo, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Y luego explícanos un poco en concepto qué es un funnel. Hola a todos, encantado de estar hoy otra vez de nuevo con vosotros y bueno, yo considero que el funnel no es más que sistematizar o automatizar una parte o bien en la prospección o bien en agendar una llamada, una visita personal para que finalmente se pueda llevar lo que sería a cabo el cierre de la operación, la venta, ¿no? Pero bueno, todo depende, evidentemente, de qué nicho estés trabajando, de cuál sea la solución, tu producto o servicio, etcétera, etcétera. Esto es que hasta la definición es complicada, porque todo va a depender mucho de qué tipo de empresa estamos hablando y de qué es lo que vende. Vamos a ir dando consejos, hacks, tips. Gracias, David Sáez, desde Sevilla. Y nos vamos ya a Madrid de nuevo, donde ahí está pues el CEO de Axala.es, es David Navas, que también, aparte de formador y consultor en marketing y ventas en B2B, business to business, también tiene bastante experiencia en funnels, con lo cual hoy vamos a enriquecer mucho esta tertulia. David, hoy funcionan los funnels. De verdad que, como decía David, es un tema de depende del nicho, depende del momento, depende del mensaje, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Y cómo estás también? Pues nada, estoy bien, recién aterrizado de una semanita de vacaciones por ahí por el norte, en Cantabria, y hoy estoy que no despego, ¿eh? Así que estás con el jet lag. Totalmente. Bueno, a ver, el tema de los embudos no es más que la representación más o menos idealizada y con una especie de forma de embudo, por eso de ahí el nombre de un proceso de ventas. No tiene más enjundia así a priori como definición más o menos formal. Respecto a automatización o no, pues depende. Hay embudos que se pueden automatizar en partes y hay embudos que son manuales. O sea, al final un embudo es eso, la representación más o menos con una forma de un proceso de ventas. Eso es lo que yo entiendo. Luego ya entraremos en detalles, ¿no? Si se automatiza, si no se automatiza,
si hay embudos en la parte de inbound, en la parte de outbound, si hay embudos de prospección, si hay embudos basados en contenidos. Bueno, para ti te dejo la pregunta de qué tipos de embudos son los más habituales y los que más nos pueden funcionar. Paso a Gabriel Ginard, que se acaba de incorporar ahora, también es experto en SEO, en B2B, y Gabriel Ginard pues lleva también muchísimos años en el mundo del marketing en B2B. ¿Has tocado los funnels por encima o básicamente simplemente te has dedicado a implementarlos también? ¿Cómo lo ves, Gabriel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Pues mira, yo los funnels o embudos empecé a trabajar con ellos hace 15 años. 15 años en una compañía aérea y más adelante también en compañías hoteleras. La verdad es que los funnels han ido evolucionando un poco a lo largo de este tiempo. Y también dependiendo de con quién te rodeas a la hora de proponer diferentes tipos de embudo y optimización de esos embudos. Recuerdo cuando al principio todo el mundo opinaba y en los primeros pasos empezaban a pedir muchísimos datos en los formularios de entrada, ya sea pues una newsletter o ya sea procesos de venta, en donde te pedían datos que realmente no eran necesarios para lo que era el proceso de venta. Y eso hacía que se perdieran pues muchas conversiones, que al final es un poco lo que importa. También hay que diferenciar un poco el B2C del B2B, pues ¿por qué? Porque la finalidad es diferente, uno ya quiere la venta directa y otro es el contacto. Y va dependiendo un poco también de la calidad de ese inicio, ¿no? Porque en el B2C tú puedes trabajar con muchísimo tráfico, pero un tráfico de mala calidad, y en el B2B pues puedes tener un tráfico de buena calidad, pero si no favoreces un poco esa usabilidad para que ese usuario repetidor termine convirtiendo, pues también vas a perder muchísimas ventas o posibilidades de negocio. Uy, no te oigo, perdón. No te oímos, Juanjo. Juanjo, se te fue la voz. Sí, no, la paré. No, digo que efectivamente has hecho un planteamiento de todo ya yendo al final de la usabilidad o no, pero vayamos por partes y construyamos un embudo de cero. En mi opinión, bueno, a mí los embudos creo que son magníficos para segmentar. Yo en B2B no lo tengo tan claro si un embudo tiene que ser muy largo, muy corto y tiene que ir llevando al cliente hacia cierta persuasión de la venta. Lo cierto es que un embudo sí que, en mi opinión, el famoso IQL, MQL o SQL, ¿no? O sea, podemos transformar a la gente en tráfico, detectar el tráfico frío, pasarlo a caliente, persuadir. Es para segmentar, en mi opinión, pero también para persuadir o manipular. ¿Funciona eso en B2B? ¿Tú ves eso, Marta? ¿Veis esto, David? ¿Cómo ves esto? Bueno, a mí de manipular me he puesto los pelos como escarpias. Pero... No lo sé, pero a veces uno piensa que a través de un embudo, psicológicamente, neuromarketing, te van llevando por un túnel, más que un embudo, donde te van convenciéndote de que eso, autoridad, tal, que dan el FOMO, el Fear of Missing Out. En cierto modo, dejémoslo en persuasión, por no decir la maldad de manipulación. Venga, me gusta más persuasión que manipular. Vale. ¿Tú ves que es ético hacer pasar por una empresa un gerente por un proceso en el cual vamos persuadiendo sin haber detectado previamente una necesidad? ¿Cómo lo ves? A ver, es que cuando alguien ya entra por un funnel, cuando alguien ya rellena sus datos, sí que al menos hay algo que lo que estás ofreciendo que le gusta, que le convence. Entonces, no es que estés ahí llevando a alguien que no quiere por un camino más o menos estrecho hacia un final. Estás convenciendo a alguien o estás ayudando a alguien a que algo que le ha llamado la atención lo pueda seguir avanzando. Y al final no nos olvidemos que por mucha persuasión o por mucho incluso manipulación, la decisión última es de cada uno de los que está haciendo las cosas. Yo creo que sí que puedes llevar a alguien, sí que es ético aportar valor, o lo que no es ético es engañar a alguien por el proceso. Pero sí que una vez que rellenas tus datos al inicio, interesas demostrado en lo que te están ofreciendo, porque si no, tú no dejas tus datos en cualquier formulario de los que te salen para rellenarlos, simplemente los rellenas en aquello lo que crees que de verdad te va a ser de utilidad.
Y más en B2B. A mí se me ocurren varias preguntas, hablaremos de herramientas, por lo menos si queréis al final. Se me ocurre los tipos de embudo que comentaba David Navas de Axala. ¿De qué depende el éxito de un embudo? Que también David Sáez y David Navas nos lo pueden decir. ¿Y qué debería tener un embudo en B2B para funcionar? Reboto la pregunta porque empezabas ya con los tipos de embudo. Para un poco alimentar y nutrir a nuestra audiencia y a nosotros mismos, por lo menos a mí, de cómo está el mundo de los embudos hoy. Ya sabéis que yo toco LinkedIn, email marketing y un poquito el tema de planes de marketing. No soy especialista en embudos y ya la cabeza no me da más, ni el disco duro. David, comentabas, empezando a hablar de la tipología de los embudos, David Navas. Cuéntanos un poco cómo ves esa tipología. ¿Qué tipos de embudos hay en estos momentos? Bueno, lo primero me gustaría comentar por qué lo llamamos embudo, porque puede parecer una pregunta obvia, pero a lo mejor hay oyentes que no saben, ¿no? ¿Y por qué embudo, no? El embudo es una forma geométrica, más o menos lo podemos todos imaginar, que tiene una boca ancha y una salida estrecha, ¿eh? Al final esto nos lleva a que hay una especie de, entre comillas, ley de los números, que quiere decir que tenemos que guiar o intentar guiar a los posibles clientes a través de esta forma geométrica en forma de embudo hacia un objetivo final que estaría en la boca estrecha del embudo, ¿vale? Ese objetivo final puede ser que realice la venta o puede ser simplemente dentro de un embudo de prospección, pues que quiera hablar con nosotros, que se preste a tener una reunión con nosotros. ¿Por qué la boca estrecha? Pues porque entran muchos y salen pocos. Es decir, yo intento hablar con 50 y al final solamente 10 quieren hablar conmigo. Intento que me compren un producto, un software as a service o lo que sea, me da igual. Intento que me compren 2.000, inicio interactuación con 1.000 y al final pues me compran 100, ¿vale? Eso es el por qué se llama embudo, ¿vale? ¿Y qué tipología de embudos son los que crees tú más ahora mismo, si tuvieras que hacer una definición rápida? Oye, ¿están estos de prospección, de fidelización? Bueno, lo primero es siempre plantear el embudo no desde la perspectiva de venta, sino desde la perspectiva del comprador, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos que intentar siempre, en los procesos de marketing y de ventas, tenemos que intentar que se produzca un encaje entre nuestro proceso de venta y el proceso de compra. Entonces, imaginemos un embudo de 3 etapas. Inicialmente, este sería un embudo desde la perspectiva del que compra. Y todos somos compradores, con lo cual rápidamente vamos, aunque sea a nivel particular, rápidamente lo vamos a asimilar. Hay un primer momento en el cual el cliente toma conciencia de necesidad, que sería la parte ancha del embudo, la parte inicial del embudo, que yo siempre lo comento con un ARG, ¿no? Como una onomatopeya que es ARG, tengo un problema, soy consciente de que tengo un problema. Y esa es la parte alta del embudo. Luego hay una parte media del embudo en la cual el cliente empieza a buscar soluciones en el mercado. De momento estoy en un plan un poco más teórico, luego si queréis bajamos. El cliente empieza a ver que hay varias soluciones en el mercado que pueden cubrir su necesidad. Esa es la parte media del embudo. Y nosotros ahí nos tendremos que ir preocupando en esas dos partes iniciales, sobre todo de crear insights para educar o para hacer consciente al potencial cliente de que, oye, tienes una problemática o hay un espacio de mejora, y dos, te doy insights para que veas que hay posibles soluciones. Y aquí no debemos vender nada, aquí solamente tenemos que informar, ¿vale? Eso es muy importante, porque siempre hay como el ansia de empezar a hablar de nuestro producto, de nuestro servicio, de nosotros. No, aquí se trata en estas etapas del embudo de, entre comillas, educar, de dar información relevante. Y este momento, desde la perspectiva del cliente, yo lo comento siempre con un ajá, ¿no? Ajá, hay varias soluciones a mi problemática. Y luego estaría la parte más estrecha del embudo, en la cual el cliente, desde su perspectiva de comprador, dice, ya sé qué solución quiero, esta es la solución que necesito. ¿Vale? Es el momento wow, que yo llamo. El momento wow es, ya sé qué solución necesito. Claro, de la percepción a que ya sepa qué solución necesita y que esa sea además la solución que nosotros ofrecemos, hay una forma de embudo. De momento lo dejo aquí para dar paso a los compañeros. Y no estoy hablando de todas las tipologías de embudos, estoy hablando solamente de embudos desde la perspectiva del cliente. Luego, si queréis, hablamos de embudos de prospección, de embudos automáticos, no automáticos, de embudos automatizados, de embudos de generación de contenidos. Pero para empezar a compartir, no sé qué os parece esta visión de embudo desde la perspectiva del cliente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David Navas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la perspectiva del cliente, ¿no? Y vamos a partir de la base de que si estamos hablando en B2B, porque estamos hablando de embudos B2B, que bueno, son similares, pero son un poco mucho más prolongados que el B2C.
En embudos B2B, cuando tú te pones en la perspectiva del cliente, es lo que estamos comentando. Y le doy toda la razón a lo que dice David. Estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente, hay una fase en la que el cliente todavía muchas veces ni siquiera es consciente de que tiene un problema o una fase de mejora, por lo cual está en ese periodo de búsqueda. A partir de ahí, pues a través de contenido, de marketing de contenido, de publicidad, etcétera, etcétera, tú puedes ir atacando, por decirlo de alguna manera, ¿no? a ese cliente en el cual, en primer lugar, la fase que sería de educar, de darle píldoras de aportación de valor. Y ya una vez que el cliente empieza a entrar en esa fase de, vale, sí, ya soy consciente de que tengo ese problema, pues a partir de ahí intentar posicionarte de una manera u otra, hacerle llegar tus mensajes de una manera u otra, como que tu empresa y el producto o servicio que tú vendes es la solución adecuada al problema que él tiene. Y luego no nos equivoquemos nunca que al ser B2B no es una sola persona la que va a tomar la decisión, va a ser una decisión realmente compartida con varios departamentos, con lo cual, evidentemente, por todos estos motivos se prolonga la decisión de compra. En muchísimo más que en el B2C. El B2C en muchas ocasiones acaban siendo compras o ventas impulsivas. En el B2B no. O sea que el largo plazo de B2B que siempre comentamos aquí, de la venta consultiva, también sucede lo mismo en un embudo. Te iba a preguntar, si un embudo tiene que ser corto o largo. Yo a veces me meto en embudos por aquello de que estoy interesado en según qué cosas, sobre todo de lo nuestro, de marketing y tal, y francamente tengo que deciros que hay embudos más largos que un día sin pan, que no tienen sentido, que acaban aburriendo incluso. Porque no solamente la estrategia, también el contenido y también la segmentación, que es un poco la inteligencia de mercado de saber, ha clicado aquí, luego si clica aquí. Hay una cosa que os quería preguntar. Yo me acuerdo ya hace bastantes años que se comentaba aquello del 10-3-1, en cierto modo era un cierto pasar por el embudo, ¿no? De 10 contactos, 3 propuestas, una venta, ¿no? El information QL, el lead de marketing y el lead de venta, ¿no? Según si quiere información, si tiene una necesidad, tiene el momento en que realmente quiere comprar, que también es importante saberlo. Y todo eso segmentando, ¿no? Hoy se puede vivir con un embudo corto, se puede funcionar en B2B con un embudo corto. Yo que decías que serían largos, David, ¿no? Pero el embudo también puede ser corto, simplemente segmentando según la necesidad en business to business, o es una cosa que ya planteamos a larguísimo plazo, siempre. Yo creo que no. Yo creo que no tiene por qué ser. Quiero decir, es que el embudo también depende de la finalidad que tenga. Si lo que pretendemos es vender, mejor dicho, hacer un prospecto, generar un lead, que alguien sencillamente se registre, puede ser de muy pocos pasos o incluso de poquísimos. Si ya lo que pretendemos es que acabe yendo a que ese lead o ese prospecto realmente ya tenga interés, ya haya analizado, porque también no nos olvidemos de que el cliente cuando entra en un embudo, pues tu embudo puede estar muy bien diseñado, pero que tú estás compitiendo en el mercado con otras empresas que están vendiendo también tus soluciones, por así decirlo. El cliente va a pasar por una fase, sobre todo en la de comparativa, ¿no? El cliente hoy por hoy, y sobre todo en empresas, en el mejor de los casos, mínimo estás compitiendo con 2 o 3 empresas más y todas evidentemente tienen su embudo o su sistema de venta. Y ahí hay que hablar de que puede ser el embudo más corto, más largo, más complejo, menos complejo, con más integraciones de herramientas introducidas, pero me reitero, creo que depende mucho del producto o servicio que estés vendiendo, del nicho en el que estés enfocado, si lo estás haciendo con marketing de contenido, si lo estás haciendo con campañas publicitarias y compra de tráfico. Es que es un poco ver exactamente cuál sería la estrategia. A mí lo que particularmente me gusta del embudo es definir, segmentar por intereses que tiene esa capacidad. Esto supongo que en las propias webs también, a través de los embudos, acaban visitando según qué productos, artículos, páginas, y las propias webs también detectan y van automatizando. Luego hablaremos de herramientas. Yo particularmente estoy enamorado de una que segmenta muy bien y que dispara muy bien y que francamente tiene esa capacidad de detectar la visita a la web porque determina la IP
de ese email, entonces casa con ese interés y puedes hacer unas maravillas de automatismo, ¿no? Pero no sé qué tipo ¿qué debe tener, qué creéis que debe tener un embudo para funcionar? Primero es la estrategia, los contenidos, el largo plazo, la segmentación. David, ¿Levanto adelante. yo la mano? Sí, David, nada más. Como dice David, depende mucho el objetivo es que aquí es un tema tan amplio que el entrar en confusión es muy fácil. O sea, tenemos que intentar hilar fino porque es un tema excesivamente amplio. Pero como dice David, depende de tu objetivo. Yo creo que lo primero siempre es la estrategia. Es decir, ¿a qué mercado estoy vendiendo? Para empezar, yo estoy vendiendo un producto que cuesta, aunque sea B2B, una suscripción a un servicio que cuesta 20 euros al mes, o estoy vendiendo un producto de 1 millón de euros. Para empezar a hablar. Porque eso determina mucho el tipo del cliente al que voy y mi estrategia de cómo llegar a él. Si tengo que ir a un tema de venta por volumen o tengo que ir a una estrategia de account-based marketing en la cual voy a intentar venderle como mucho a decenas de clientes en un año y mi estrategia va a ser totalmente distinta. Entonces, para empezar a hablar, tenemos que tener claro cuál es nuestra estrategia de go-to-market. Eso va a determinar el resto, absolutamente. El tipo de embudo, si automatizamos, si hay que personalizar, si no hay que personalizar. Entonces, ¿cuáles son normalmente los objetivos que persigue un embudo? Pues llevar al cliente a un determinado punto en la etapa o en el ciclo de venta. Normalmente yo veo que hay como hay como 3 tipologías. La primera es embudos de prospección, cuyo objetivo es llevar al cliente a convertirlo en un lead, en alguien que demuestra o que está interesado en algo que tiene que ver con lo tuyo. Eso sería un MQL. Un Marketing Qualified Lead se define como, oye, un prospecto que está o que demuestra un interés en algo más o menos general de lo que tú tienes. Entonces hay embudos que están enfocados a eso, a conseguir esos leads. ¿Para qué? Para empezar a generar conversaciones y para empezar a tener interactuación con los clientes. Y ahí se abren también, de nuevo, una variedad muy grande de embudos, porque pueden ser embudos por vía inbound, en la cual a través de lead magnets, por ejemplo, vamos a atraer a esos clientes para que se suscriban y le vamos a entregar una serie de contenidos para despertar esa conciencia de necesidad y que en un momento quiera contactar, hablar, charlar con nosotros, ¿vale? Eso es un tema inbound que se puede automatizar más o menos en función de lo que tú decías de la segmentación, porque a mayor segmentación, a mayor granularidad en la segmentación, menos automatismos vamos a poder introducir. No sé si me explico. Es decir, si yo quiero hablarle a Juanjo Amengual, director de marketing de la empresa X, y quiero personalizar, poca automatización voy a poder introducir ahí. Ahora bien, si lo que quiero simplemente es captar a directores de marketing de empresas de seguros, bueno, pues ahí puedo conciliar cierta automatización con cierta personalización a nivel de rol. ¿Vale? Entonces, ese es un tipo de embudo. Embudos de prospección, embudos de generación de esos MQLs. Luego hay embudos de seguimiento, es decir, yo ya he hecho una apertura con un cliente, imaginemos que yo ya he hablado con David Sáez, ¿vale?, que es un potencial cliente, de momento hemos detectado que no hay un interés a priori o que no hay una necesidad claramente identificada en el tiempo como una prioridad, pero sin embargo me conviene mantener vivo el contacto con David. Entonces lo meto en un embudo de seguimiento, en un embudo en el que con una cierta frecuencia y de forma, eso sí, más o menos automatizada, David va a recibir una serie de insights míos a lo largo del tiempo. Y luego hay embudos de venta, cuyo objetivo es la venta, ¿vale? El objetivo es llevar al cliente de una forma, pues a través de una serie de pasos a que compre mi producto. Eso en B2B es harto complicado, porque normalmente tiene que haber una interactuación entre personas y porque los ciclos de ventas suelen ser largos. Bueno, aunque hay casos que no. El embudo puede terminar también en una persona, ¿eh? Quiero decir que también puede terminar en una persona. Que recibe la llamada de alguien. Por supuesto, eso sería un embudo de prospección, de la primera tipología que te he comentado. Pero hay embudos dentro de B2B que directamente te llevan a poder comprar. Pues yo que sé, como he comentado antes, yo quiero comprar un servicio de Google Drive para mi empresa y no me hace falta interactuar con nadie. Me informan, recibo una serie de insights, me meto en la web, ¡pum!, y contrato. O sea, que es que la tipología aquí es muy amplia. Hay que hacer un estudio muy fuerte del buyer persona, de exactamente qué es, cómo persuadirle, etcétera, etcétera. Imagino que... Es que esa es la primera parte. Si no empiezas definiendo a quién vas a vender, es lo que estaba comentando David, y bueno, los dos David, y estamos todos de acuerdo. Si no empiezas definiendo quién es tu cliente ideal y qué estrategia quieres hacer y qué tipo de interactuación quieres hacer, quiero que sea prospección, quiero conseguir solo el contacto, quiero contarle más cosas, al final vas a estar perdiendo tiempo y dando palos de ciego. La primera parte es definir a quién quieres ir.
Y luego, además, una cosa bastante importante, al menos en muchas ocasiones yo me lo he encontrado, y es que muchísimas veces, cuando ya estás definiendo estrategia, tu cliente ideal, etcétera, etcétera, hay muchas empresas que es que lo que buscan es cantidad y no calidad. Con lo cual ahí ya tienes un problema, porque te están diciendo, es que yo quiero recibir 100 leads a la semana. Yo quiero recibir X leads, ¿no? Y muchas veces incluso tienes que llegar a hacer la consulta de, pero realmente los puedes gestionar. ¿Tú para qué quieres un CRM lleno de clientes potenciales si no los puedes gestionar, si no sabes gestionarlos? Sobre todo si va a acabar en una venta consultiva. Tú puedes gestionar eso. En muchas ocasiones yo me he encontrado eso, ¿no? Y es que yo trabajo con una empresa X que me asegura X leads, ¿vale? Pero ¿y esos X leads qué conversión final dan? Con lo cual, vamos a partir de la base de que en un primer lugar tenemos que definir cuál es el objetivo de ese embudo de venta o ese funnels que queremos crear, y una vez que tenemos ese embudo, vamos a intentar, bajo mi punto de vista, llevarlo más a la calidad que a la cantidad. Con lo cual, mientras mejor sea el contenido que tú le proporciones, mientras mejor sean los mensajes que tú los des en el momento más adecuado, a partir de ahí seguramente vas a tener a un prospecto o a un lead mucho más en línea con lo que tú estás vendiendo o con lo que tú no estás vendiendo. Y sobre todo, que tengas muy claro cuál es la solución que tú estás ofreciendo o que no estás ofreciendo. Y si no lo tienes muy claro, por lo menos que sí realmente sepa de qué va lo que tú haces o qué va lo que tú vendes. Esta es una opinión. Ahí, David, estando de acuerdo contigo, pero ahí también hay que tener la cautela de que en ocasiones se necesita volumen. O sea, imaginemos... Claro, hay mercado, hay productos que necesitan. Si vamos a vender tornillos a ferreterías, tú vas a necesitar muchísimo volumen. Necesitas volumen, con lo cual claro. tu estrategia de ciclo de venta y tu estrategia, claro, si tú necesitas vender unidades que cuestan 5 euros o 10 euros la unidad, necesitas miles de unidades de venta al año. Pero si vas a vender un servicio, necesitas calidad, porque si no vas a morir de éxito. Efectivamente. Y entonces eso también determina mucho tu coste de adquisición del cliente. Eso, el CAC. O sea, tú dices, oye, yo no me puedo permitir un CAC de 1.000 euros para vender un producto. Es que es obvio, ¿no? Para vender un producto de 100, porque entonces tengo pérdidas, está claro. O sea, que es que depende mucho de eso, de la estrategia, que es lo que decía Juanjo. ¿Por dónde empezar? Pues por la estrategia, lo que dice Marta, lo que estamos comentando. Sí, la estrategia es fundamental. La estrategia es fundamental de decir, vale, ¿yo qué es lo que estoy vendiendo? ¿Yo qué espero vender de mi producto o qué necesito vender de mi producto o mi servicio? Y a partir de ahí, evidentemente, se crea una estrategia diciendo, vale, pues yo lo que necesito son prospectos, yo lo que necesito son ventas finales, yo lo que necesito... Y vas construyendo y vas intentando hacer pues lo que serían los pasos lógicos de esa persona en su camino hacia la compra. Claro. A lo mejor, Juanjo, a mí se me ocurre que para ilustrar de cara a la audiencia podemos partir de varios ejemplos, ¿no? Pues oye, decir, ¿cómo podría ser un embudo de venta pues de un ticket medio de, yo qué sé, 10.000 euros? ¿O cómo debería ser un embudo de venta de una venta cuyo ticket medio estamos hablando de 200.000 euros? Y de esa forma podemos más o menos... Sí, también el sector es buena idea. Yo quería además hacer también, antes de empezar ahí, en contaros, a veces para los que no entiendan lo que es un embudo, no necesariamente es una secuencia de emails. O sea, puede ir también a WhatsApp, detecta las visitas a una web, puede enviar un SMS. Yo uso ActiveCampaign personalmente y tiene todas esas posibilidades, ¿no? Entonces, y además es un CRM que detecta, segmenta, etcétera, etcétera. Es todo. Es una gestión de clientes y también de fidelización de clientes. Como decía David Navas, no solamente es para prospectar, sino también. Entonces, si queréis el juego, aquí está, bueno, Gabriel es programador y está experto en SEO. No sé en eso si somos tan programables, pero si queréis el juego que propone David Navas, a mí me ha gustado. Empecemos por un cliente de 10.000 euros. El sector puede ser diferente, porque puede ser una empresa que venda centrales nucleares, en este caso son más caras que 10.000 euros, puede ser herramientas, puede ser un consultor, un abogado, entonces... Y hablamos dependiendo de lo que necesite el buyer persona, como apuntaba Marta también, y definir muy bien ese buyer persona de una manera, pues, incluso psicológicamente, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva a esa necesidad? Y cuando detecto yo que además de necesidad es el momento de desarrollar. Pero bueno, abrimos la veda, vamos allá.
Luego vamos con tips y Quería- con hacks y vamos a empezar a hablar de lo que Quería- es el cliente de 10.000. Venga. Bueno, Gabriel. Mira, quería comentar también un tipo de embudo que no hemos hablado y es el embudo para medir la calidad del servicio a través de encuestas. Esa tipología de embudo, que no son propiamente dicho de ventas, nos proporciona una visión de la calidad del producto o servicio que ofrece la empresa. Que además, si tenemos suficientemente estudiado la calidad de las preguntas, podemos obtener unas respuestas muy valiosas para luego mejorar el producto o servicio. El ejemplo que más he utilizado y que seguramente todos nosotros hemos usado es cuando hemos hecho alguna encuesta relacionada con la calidad de un hotel en el que al final, en función de las respuestas que tú has dado, la empresa final te da un enlace para que tú le des una puntuación, por ejemplo, en TripAdvisor en caso de un hotel. Eso que genera, aparte de que genera una experiencia de usuario en el que te está preguntando qué tal la calidad del servicio, al final generas un ranking que es en TripAdvisor en caso de hoteles, en donde además estás ayudando a la empresa a mejorar su posicionamiento respecto al resto de empresas, que luego eso te permite luego negociar los precios con los turoperadores, incluso subir el precio de las habitaciones en función un poco de ese ranking que tú tengas con respecto a la competencia. O sea, en temas de funnels existe mucha tipología. Ahora nos estamos centrando sobre todo en ventas, pero no nos olvidemos que existen muchos tipos de funnel en función un poco de lo que queremos saber o que queremos hacer. No te digo. Una buena apreciación, sin duda. El embudo segmenta, también fideliza. También en Revenue Management funcionan mucho los embudos en el sector de hostelería. Detecta un poco las intenciones de precio a la hora de poner pricing o no. Pero bueno, vamos a esa simulación que proponía David Navas. Un cliente pues, que tenga pues, un ticket medio de 10.000 y que pongamos cualquier sector. Ahí podemos hacer fluir en cualquier tipo de sector, el que vosotros digáis. ¿Cómo empezamos? David Sáez o David Navas. Como queráis. ¿Qué tipo de sector, por ejemplo, hay algún tipo de sector que os gustaría hablar o tocar? Yo qué sé, imaginemos, a ver si os parece bien, una empresa que vende un software hotelero. Sí. ¿Vale? Adelante con ello. Y que el ticket medio de ese software hotelero son 10.000 euros, más o menos. Vale. Sí, puede ser una cadena de hoteles. El cliente sería una cadena de hoteles que vende habitaciones de 5 estrellas de lujo. No, yo estaba... Sí, efectivamente. Ese sería el perfil de cliente ideal, ¿no? Y el target sería el director de IT, sería el CEO, sería el director de operaciones, sería el director de IT normalmente, director de marketing, alguno de ellos, ¿no? Depende de quién sea, hay que educarlo o no, pero bueno. Claro, en este caso tenías que ver la prospección, tenías que hacer un estudio y saber cuántas hoteleras hay en el mundo para tú poder vender esa tipología de software. Y luego tendrías que conseguir ese contacto, bien vía LinkedIn o demás. Y luego saber cuánto se gastan habitualmente en soluciones de este estilo, para que sepas al final es tu cliente. O incluso si ni siquiera tienen estas soluciones y lo están supliendo a base de personal, y tú ahora intentas decirle que a través de esta herramienta pueden suplir ciertas cuantías a nivel de plantilla, ¿no? ¿A qué mercado? El idioma al que tú te diriges. Si no tienes el chino, no podrás vender a cadenas chinas, etcétera, etcétera. Tenemos el buyer, necesitamos saber luego qué necesita, dónde está su pupa y empezar quizás a formarle y luego llevar el tráfico a ese embudo para determinarlo. La herramienta es importante. También hay que saber qué herramientas jugamos. Si tienen CRM, si no lo tienen, necesitarán una herramienta con CRM o no. Al final hemos determinado el perfil de cliente ideal, cadenas hoteleras a nivel mundial, somos una empresa multinacional, ¿vale? Tenemos esa suerte. Hemos determinado los buyer persona fundamentales, que son 3, director de operaciones, director financiero, director de tecnología, ya lo tenemos.
hemos extraído los mensajes de valor a cada uno de ellos en función de sus puntos de dolor. Eso ya lo tenemos, fenomenal. Siguiente paso a la hora de establecer el embudo sería decidir si vamos a ir por inbound, por outbound o si vamos a combinar las dos formas de llegada al cliente, ¿no? Yo lo primero que haría sería ver si haría un estudio SEO, es decir, haría un estudio de palabras clave. Tenemos presupuesto, esto es lo primero. Sí, aquí estamos partiendo. Pero aquí hay presupuesto. Pero tenemos presupuesto porque estás vendiendo un producto que lo requiere. Claro. Pero quiero decir que pero además que estamos tirando la casa por la ventana. Inbound, outbound, pero tú no vas con este producto a tocarle la puerta a un CEO de una cadena hotelera. Tenemos que tener un cierto presupuesto. De todas formas, hacer un estudio de palabras clave. Además, este producto es recurrente porque sabes que en el momento en que lo tienes ya le cautivas y es muy difícil por el esfuerzo que hay de luego implementarlo. Claro, y luego tendrás ingresos ya no solo de que lo cambien, sino que tendrás mantenimientos, mejoras que puedas ir vendiendo. O sea, que esto es al final, un software de gestión. Estamos imaginando, por ejemplo, un software de gestión hotelera, que ya casi todos son software as a service, con lo cual tiene un pago recurrente anual, etcétera. Exacto. Entonces yo haría un estudio de palabras clave, ¿para qué? Pues para saber si esos buyer persona buscan ese tipo de producto en Internet y bajo qué criterios o bajo qué palabras clave. Y eso nos diría, oye, es que solamente hay 10 búsquedas al mes. O al revés, hay 10.000. O sea, eso ya nos da una clave de si nos merece la pena ir por un tema de SEO o si tenemos que ir por un tema de SEM a la hora de captar tráfico hacia ese embudo, ¿no? A ver, Gabriel, tú que eres el experto ahí. Mira, te cuento. Una de las primeras preguntas que se va a hacer la cadena es con qué está integrado ese software. Porque uno de los problemas que tienen las empresas es la cantidad de sistemas diferentes que tiene. Entonces, al final tienes que hacer un estudio de competencias sobre tu software que tú quieres vender para ver cómo está a nivel de potencia, cómo está tu software respecto al resto. Una vez tú tienes esa comparativa, ¿qué es lo bueno o lo malo que lo tienes? Y potenciar lo malo y también potenciar eso bueno. El estudio de SEO es importante, pero yo creo que tendría que ser una campaña que vaya a diferentes, ya sean ferias, ya sea SEO, ya sea marketing, ya sea LinkedIn. O sea, tienes muchos canales de comunicación para conseguir captar ese lead. Y una vez has captado su atención, ¿cómo vas a convertir ese lead en una llamada o en una demostración? Una demo, porque siempre te van a pedir una demo para ver el producto. Sí. Además, la clave este producto es muy específico. La verdad es que es un producto muy específico y empresas, pues puede haber 50 en el mundo que lo hagan bien y en Mallorca tenemos unas cuantas. La clave es lo que tú dices. Una de las cosas que van a mirar aquí las empresas es cómo se integra con los sistemas con los que ya está trabajando. Claro. Porque si no se integra, a fin de cuentas, no le está vendiendo una solución, le está dando a lo mejor un problema. Estás dando un problema. Ciertamente, ¿entraríais directamente hablando del contenido pupa de ese buyer persona y empezando a que se descarguen algo para que pueda ser de valor para ellos? O cuando digo descarguen también puede ser un aplicativo freemium o puede ser una forma de entrar en el embudo, ¿no? O sea, oye, entra y pruébalo gratis o si es posible, o entra, descárgate las 10 cosas que una cadena hotelera debe saber de la implementación de IT soluciones para conocer mejor el cliente. Es que eso no funcionaría. En este caso es un producto tan específico que tendría que ser una demo con un vendedor especializado. Y yo creo que vía videoconferencia ahora mismo, tal y como están las cosas, es lo adecuado hoy. Sí, pero eso sería, Gabriel, un punto... Claro. Pero ahí hemos avanzado mucho en el embudo. Claro, llegar a la demo... Llegar a la demo es esa segunda parte del embudo. La primera, yo sí que iría a la pupa, porque con el nivel de información que hay, o vas a algo que le capte la atención y que realmente vea que eso le soluciona un problema que tiene o del que no es consciente,
O vas ahí o la gente va a pasar de largo de ese impacto que tienes, ¿no? Vale, tenemos el decisor, más o menos sabemos su pupa a través de SEM, a través de Google AdWords, a través de Google Ads, a través de de SEO. llamar y de hablar, que yo creo que no pupa. todo tiene que ser tecnología. Sí, claro. Y lo hacemos entrar ahí, digo yo, ¿no? O sea, haríamos campañas de outbound y de inbound, las dos cosas. Algo que le llamara la atención, que nos den los datos, y a partir de aquí, pues anchas Castilla y carretera y manta, y a continuar en los canales. Elegir el canal es importante. Supongo que a través de remarketing se puede también trabajar el que vean para que entren en ese embudo, y a partir de ahí, pues que pasen cosas, definir la estructura de ese embudo, cuándo, qué le voy a dar, cómo voy a segmentar. Es que es complejo el asunto, ¿eh? Es que, cada cuánto tiempo le voy a dar información. Claro, es que esto es un tema complejo. O sea, primero, para mí el primer objetivo es lograr los MQLs, gente que está interesada. Entonces, para lograr esa gente que está interesada en este tipo de solución, ya tendríamos diseñaríamos un embudo inbound. ¿Vale? Un embudo inbound, pues yo que sé, con una herramienta tipo ActiveCampaign, desplegaríamos una serie de... Creo que hemos perdido. Entregaríamos una serie de contenidos, en una cadencia a lo mejor de entregarle 3 contenidos a lo largo de un mes, ¿vale? Y ya tenemos ahí ese suscriptor. Luego habría que pasarlo al punto outbound, como decía Marta. Muy bien, ya tengo el suscriptor, pero si el suscriptor no viene a mí, pues Mahoma tendrá que ir a la montaña. Entonces tendremos que coger un equipo de Inside Sales o de SDRs y decirles, estos leads que nos han entrado por inbound, ahora vas a contactarles. Y ahí habría que diseñar una cadencia de prospección outbound. Habría que decir, oye, ¿cómo contacto con esta persona? Le llamo a puerta fría, primero contacto por LinkedIn, le mando otro contenido adicional, luego le mando un mail, luego hago una llamada. Habría que diseñar lo que se llama una cadencia de prospección, cuyo objetivo es conseguir que esa persona se preste a charlar con nosotros durante un tiempo en el cual podamos escuchar y ser escuchados. Y ahí ya le plantearíamos, por ejemplo, el siguiente paso, que sería, oye, ¿qué te parece si hacemos una demo ya más en profundidad para que veas el producto, bla, 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 bla? Ese sería más o menos un embudo que combinaría el inbound con el outbound. También podríamos decir al equipo de SDRs, oye, aparte de los leads que nos vengan por inbound, vosotros también tenéis que generar campañas de prospección sin tener en cuenta el tema del inbound. Y ahí habría que diseñar una cadencia distinta también. Y en cada paso poner una etiquetita que nos indique si está caliente, si está en este sector, si está medio pensionista, si a lo mejor dentro de 5 años pudiera o pudiese. Ese tipo de... Para mí el etiquetaje es fundamental en el trabajo de detección, tanto si hace un clic en un mail como si el humano que le ha llamado del call center dice que está calentito para febrero, o que incluso la visita a la web detecta que ha visitado con frecuencia de 2 veces en un día determinado producto o artículo, o ha leído determinado contenido, que podamos decir que le ponemos un sello de que es de determinada hornada, o que tiene un interés de determinado producto, ¿no? Claro. Bueno, más o menos estamos ya fabricando el embudo. Si todo va bien, el presupuesto lo deja entrever y la maquinaria lo permite, de software y de decisión empresarial de hacer eso, ese embudo lo podemos tener en marcha muchísimo tiempo, porque al final va captando, va señalando y van pasando cosas de esa cadencia automatizada, ¿no? Yo decía ActiveCampaign, pero... Ese embudo es que no va a morir nunca, pero no va a morir nunca porque vas a estar constantemente optimizándolo, cambiando qué es lo que no te está funcionando por lo que tú dices, por esas etiquetas en las cuales tú vas a ir detectando si están surgiendo el efecto que tú pretendes o que no, porque en muchas ocasiones aquí yo no conozco ningún embudo que desde que salga hasta X tiempo esté perfecto. Todo lo contrario, si es que no vamos a dejar de hacer prueba-error, prueba-error, prueba-error. La perfección no existe ni en el embudo ni en las personas, así que estamos continuamente mejorando. Claro, y tú lanzas un embudo, por ejemplo, este embudo en concreto, y tú lo vas a tener que optimizar sí o sí y evolucionar. Y dependiendo de lo que quieras ir consiguiendo, lo vas a evolucionar hacia un lado, hacia otro, y a medida que tú vayas viendo que todo eso realmente acaba cojando en conversiones, pues irá a lo mejor eliminando pasos o sumando pasos. Vale, aquí has dicho una cosa importantísima. A todos los oyentes que no tengan que tengan cierta brecha digital, un embudo no es una campaña. El embudo es
largo plazo y requiere de optimizar, como decía David hace un rato y lo hemos comentado, requiere de optimización y mejora. Y además yo creo que macera con el tiempo, o sea que al final yo creo que en barrica va mejorando la capacidad de gestionar ventas, de gestionar fidelización, de hacer upselling o de hacer venta cruzada, con lo cual es una inversión que a largo plazo es rentable casi con toda seguridad, porque tener muy claro, el tener un embudo significa tener, que hay muchas empresas que no lo tienen, una base de datos. Y además conocer la necesidad y conocer a tu cliente, mejorar, fidelizarlo y macerar eso con el tiempo. Es verdad que es una inversión que a priori puede parecer alta, pero que con el tiempo es baratísima comparada con la cantidad de tiros que se tiran con los ojos vendados con las campañas de tal. Ya yo me permito educar a las personas que no tengan conocimiento de marketing que un embudo no es una campaña, que no es hago un embudo, me forro un mes y ya está, lo dejo. No, es una inversión a largo plazo para conocer el cliente, para desarrollar el cliente y para ser muchísimo más efectivo y más productivo en todo lo que hagamos. Es mi opinión. No sé si lo hemos liquidado ya el embudo, pero a mí de entrada me ha gustado, sin haber empezado con contenidos, pero vayamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿En qué parte estamos, David Navas? Bueno, tú lo habéis dicho, o sea, un embudo simplemente es tener bien definido tu sistemática de ventas, es decir, un sistema es una resultante de una serie de pasos o de subprocesos que están entre sí perfectamente conectados y perfectamente coordinados y orquestados hacia un objetivo que es lograr ventas. Entonces, es que un embudo es tener bien definido tu proceso de venta. Yo creo que es muy importante también lo que decíais de ir optimizando y midiendo, pero para eso necesitas previamente las métricas clave. Es decir, cuál es la conversión, los ratios de conversión de lead a oportunidad y de oportunidad a venta, o por decirlo más técnicamente, el ratio de conversión entre los SQLs, los MQLs y las ventas. Entonces, en función de eso, tú sabes cuánta caña tienes que meterle al embudo. Sí, es decir, si correcto. tú necesitas 10 oportunidades al mes, que eso te lo dice tu histórico, yo necesito al mes 10 oportunidades, porque sé que mis ratios de conversión de oportunidad a venta, aproximadamente, porque aquí no estamos nunca en el ámbito de las ciencias naturales, ni de las ciencias exactas, yo sé que tengo un ratio de conversión a ventas de un 10%, por lo cual, si tengo que vender un cliente al mes, necesito 10 SQLs todos los meses. Y ahí es donde viene el engrasar y el optimizar el embudo. Y el optimizar el embudo puede venir de múltiples sitios. Puedo tener un proceso perfecto, pero a lo mejor están fallando los mensajes que yo estoy transmitiendo. Esto es lo mismo que cuando no lo hacemos con un embudo y hacemos la puerta fría tradicional entre humanos. O sea, tienes que ir engrasando y ajustando. Si es lo mismo, solo que llevado a la tecnología. Si es que, Marta, un embudo, aunque no sea automático, sigue siendo un embudo. Es un embudo, claro. O sea, un funnel es los pasos que yo tengo que dar para ir logrando mis objetivos. No es más que eso. No es más que eso, no es más que un proceso. Esté automatizado o no lo esté. No. Correcto. Y requiere de análisis. Lo que hablamos siempre, en B2B siempre está la parte de análisis. Analizar antes de empezar y luego desarrollarlo, fabricarlo, trabajarlo. Dos preguntas rápidas. ¿Algún tip, algún hack, algún consejo? Y la segunda, ¿qué herramienta recomendaríais? Yo ya lo he dicho, me he mojado. ActiveCampaign para mí es una herramienta fabulosa. No es barata, pero tampoco es cara, no es HubSpot. Y para mí es relativamente fácil de usar y creo que además simplemente como uso incluso para tener base de datos, no tengo código de afiliación, ya lo digo, solo el tema de base de datos o el tema de segmentar y conocer el cliente es fabulosa, aunque no hagas ningún embudo. Pero para mí es una herramienta que al final acaba en un humano, en un SMS, en una advertencia, en una etiqueta de si está caliente o no, si es MQL, si está decidido o no, si le gustan lo verde o le gusta lo rojo, todas esas cosas para mí es una herramienta fabulosa. No sé qué herramientas recomendáis o sois proclives o una ad hoc, no lo sé. Bueno, yo creo que habrá que estudiar la casuística de cada uno y prefiero que hagan los expertos. No es una herramienta, es una combinación de herramientas. Es que aquí estamos hablando de landing page, estamos hablando de CRM, estamos hablando de muchísimas herramientas que combinan un funnel o un embudo. Y luego, pues como decía David, hay embudos que están automatizados, hay embudos que no están automatizados y hay embudos que están semiautomatizados. Hay partes que sí están automatizadas y partes que no están automatizadas. Claro. E incluso puede que haya un embudo con una primera fase automatizada, una segunda fase que no está automatizada y a partir de esa segunda fase haya otra tercera fase que sí está automatizada. Es que depende. Efectivamente. Tú puedes empezar con una automatización, por ejemplo, en LinkedIn para captar ciertos leads
Ojito con esas automatizaciones, no obstante, ojito, que son peligrosas. Pero bueno, imaginemos que esa parte la tienes automatizada porque consigues personalizar a nivel de rol y a nivel de perfil de cliente ideal a través de una automatización en LinkedIn. De ahí a lo mejor el objetivo es llevarle a que te acepten que tú le mandes contenidos a posteriori. Si te aceptan que le mandes contenido a posteriori, puedes automatizar esa parte del embudo con una herramienta tipo ActiveCampaign. Pero imaginemos que te dicen que no. Pues ahí pasarías a una parte del embudo en la cual de forma manual intentas realizar la prospección de toda la vida, a través de diferentes canales. O sea, que es que depende. Yo, para mi herramientas, Juanjo, por acabar, claro, correo electrónico, LinkedIn, vídeo, email, WhatsApp, llamadas telefónica. Claro, tierra, mar y aire, lo que sea. Claro. Lo que sea, porque no has podido ir por la rama automatizada, entonces tienes que ir por la rama manual. Y en cuanto a herramientas, para mí la fundamental de todo esto, para poder orquestar un proceso de ventas, es el CRM. El CRM es la pieza fundamental. Luego, hay un tipo de herramientas que se están empezando a utilizar que se llaman herramientas de sequences, outreaches, que se llaman en inglés, que lo que te permiten es, desde el CRM, automatizar la cadencia. Es decir, para que las personas no tengan que andar, para que las personas, los vendedores, los SDRs, me da igual, no tengan que andar pensando en qué parte estoy del proceso del ciclo de venta del funnel. Lo que hacen estas herramientas tipo Outreach, tipo Clently, lo que hacen es que constantemente te van guiando en el proceso. Te están diciendo, ahora en el punto en que estás, te toca hacer este paso. Que cuando lo completes te dice, ahora este. Y ahora este. O sea, te va guiando en el proceso, en la cadencia que hayas definido. ¿Vale? Muy interesante. Aprovecho para recordar que en el próximo capítulo sí hablaremos de CRM. Hablaremos de CRM porque es un tema pendiente. Pues mira, a mí una de las técnicas que más me gustan son los test A/B. Los test A/B, para quien no sepa muy bien qué significa, es que en función un poco del tráfico que tengas al principio del embudo y en los diferentes pasos, tú le muestras al 50% de las visitas una forma de la página y a otro 50% otra forma de la página. Tú aquí en estos test A/B se tienen que hacer muy pocos cambios. Por ejemplo, el poner una foto u otra, o poner un título u otro, o poner un botón de llamada a la acción en un sitio o en otro. Incluso también se puede llegar a medir si tu funnel puede ser de 2, 3 o 4 pasos, ¿no? Porque puede ocurrir que en determinados funnel vayan mejor con 2 que con 3 pasos. Entonces, eso se puede medir si tienes un volumen suficiente de tráfico que te permita un poco tomar decisiones en función un poco de la tipología de ese funnel. Y es una de las técnicas que funcionan muy bien siempre que tengas paciencia y sepas qué es lo que vas a medir. Aparte de eso, también está la optimización de los diferentes pasos. Me refiero en el número de preguntas que se le puede hacer a un usuario en un formulario y también el tiempo de respuesta que hay entre paso y paso dentro de los diferentes tipos de páginas, ¿no? Me refiero del paso 1 al paso 2. Si tú le tienes esperando 2 minutos al usuario, ya lo has perdido. En cambio, si el paso es inmediato, prácticamente no permites que el usuario se despiste con otra cosa porque lo hace muy rápido. ¿Cuántas veces estamos buscando un pasaje de avión o una habitación de hotel y la respuesta a la pregunta que, oye, ¿hay habitación para estas fechas? Te tarda 2 o 3 minutos. Bueno, al final, ¿qué haces? Te vas a otro sitio. Ciertamente. Bueno, chicos, vamos a concluir. Los funnels en B2B tienen larga vida si se planifica bien, si se usa todos los canales para ello, y creo que es un must, pues, algo que deberían plantearse sí o sí todas las empresas. Hemos dicho 10.000, pero realmente empresas que tengan un ticket más bajo y que tengan más volumen también sería muy interesante hacerlo. Vamos a ir concluyendo y os voy despidiendo. Básicamente, hasta el próximo capítulo en venderaempresas.com tenéis todos y os podéis suscribir. David Sáez, unas últimas palabras de funnel360.com sobre el tema de la funnelización, recomendaciones, tips o hacks. Nada, yo creo que la pregunta no es si necesitas o no un funnel o un embudo, la pregunta es qué tipo de embudo vas a utilizar, bajo mi punto de vista. En Estados Unidos lo tienen clarísimo. No es si lo necesitas o no, sino qué tipo vas a implementar de embudo.
Gracias, David. Nos vemos en el próximo. David Navas. Muchísimas gracias. De Axala.es. ¿Algún hack, algún tip y alguna conclusión? Sí, muy claro y muy contundente. Si no hay embudo, no hay proceso. Si no hay proceso, no hay ventas. Clarísimo, pero como el agua. Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo. Marta de Francisco, embudos, ¿algún hack y alguna conclusión? A ver, embudo yo creo, como estabais diciendo todos, embudo sí o sí, porque es lo que te va a ayudar, aunque luego no termines de automatizarlo, a tener esas personas que ya están cualificadas para poder seguir vendiendo. O sea, que embudo sí o sí. Estoy de acuerdo con David. No es sí o no, sino qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Pues te vemos en eticacomercial.com. Nos vemos, Marta. Gracias y hasta la próxima. Gabriel Ginard, unas últimas palabras sobre los embudos y experto en SEO, como siempre, también marketer B2B. Pues yo creo que el secreto está en medir, medir y medir. Si tú mides, obtienes respuestas que de otra manera lo harías a ojímetro. Pues muchísimas gracias por todo vuestro conocimiento, por toda vuestra aportación. Yo personalmente he aprendido mucho, como siempre, en todos nuestros capítulos de B2B Marketing Mastermind, que podéis ver en venderempresas.com. Mi nombre es Juan Jamengual, de linkedintutorial.es. Nos vemos en el próximo capítulo. Os esperamos de Marketers Business to Business. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo. Nos vemos. B2B Marketing Mastermind, el canal B2B de marketing y ventas para empresas, directivos y profesionales. Apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en venderaempresas.com. Marketing de profesionales con experiencia. Suscríbete en este canal.